Sí, sí, nosotros abajo lo vemos a Sí, ustedes. lo estamos viendo. Ok, bueno, buenas tardes entonces para todos. Gracias por la invitación. Espero que les sea de utilidad la clase. Obviamente que acá, más allá de lo que yo vaya a exponer, está la clase ampliada que les va a quedar. Algunos puntos los voy a omitir por una cuestión también de tiempo y para no aburrirlos tanto a ustedes, porque también el tema es extenso para abordarlo en su totalidad. Así que bueno, gracias Pablo por la convocatoria y espero que les sirva, que estén bien, ¿sí? Bueno, entonces buenas tardes a todos y vamos a empezar con la clase de hoy, que es síncope. Que el síncope lo vamos a definir como la pérdida transitoria de la conciencia de comienzo rápido, que es de corta duración y con una recuperación espontánea y completa. Eso es fundamental tener presente. Y que el mecanismo primario es la hipoperfusión cerebral transitoria. En cuanto a la clasificación y a la fisiopatología, el síncope es una entidad muy prevalente, por lo que es motivo frecuente de consulta al servicio de emergencias. Abarca una serie de patologías que caracterizan por desconexión del entorno, ya sea real o aparente, asociada en general con pérdida del tono postural, falta de respuesta y amnesia respecto del periodo de inconsciencia. Es importante destacar que el concepto de recuperación espontánea diferencia al síncope del paro cardíaco. Los dos grupos más importantes de pérdida transitoria de la conciencia son el causado por traumatismo craneal y el no traumático. Nosotros acá vamos a abordar el no traumático, pero descartadas las causas por traumatismo craneoencefálico, los dos principales diferenciales que debemos realizar de la pérdida de la conciencia transitoria, en el caso del no traumático, es el síncope y determinados trastornos neurológicos específicos. Generalmente, ¿con qué nos plantea el diagnóstico diferencial cuando tenemos un paciente con pérdida de la conciencia? Más frecuentemente es con pacientes con epilepsia. Y para eso también vamos a hacer un cuadro comparativo que nos muestra cuáles son los aspectos que nos diferencian una entidad de la otra. Entonces, primero, la pérdida transitoria de la conciencia no traumática o con traumatismo craneal. Abordamos la no traumática, puede tratarse de un síncope, ya sea reflejo, por hipotensión traumática, por cardiopatía, ataques epilépticos, estos pueden ser generalizados, clónicos, tónico-clónicos, patónicos, de causa psicógena, como el pseudosíncope psicógeno o ataques psicogénicos no epilépticos, y causas raras, como pueden ser, digamos, como para categorizarlo como síncope, el síndrome de robo de la subclavia, un accidente isquémico transitorio, ya sea en el territorio vértebro-basilar o territorio cerebral media, o en hemorragia subaracnoidea o ataques anóxicos cianóticos. Bien, en cuanto a... Sí. Ok, ¿ahí se escucha bien? Ahí se escucha bien, ok. Bien, perdón. Bueno, entonces el pseudosíncope psicógeno y el psicógeno real, secundario esta hiperventilación, representa un verdadero reto diagnóstico y deben ser diagnósticos de exclusión. Nunca debemos tenerlo en mente como primer diagnóstico. Es importante remarcar que el antecedente de enfermedad psiquiátrica no debe sesgarnos hacia ese diagnóstico. Y por otro lado, otro punto a tener presente es que las caídas inexplicadas que ocurren frecuentemente en ancianos es otro diagnóstico diferencial que considerar. Después vamos sobre el final de la clase, vamos a mostrar un par de PowerPoint dirigidos a lo que tiene que ver con síncope en el anciano. Entonces, entidades que se pueden clasificar erróneamente como síncope, vemos mucho, lo que tiene que ver acá fundamentalmente con las crisis epilépticas, ya sea generalizadas o parciales, la causa psicógena, caídas sin pérdida transitoria de la conciencia,
hemorragia intracerebral o sarcoidoidea, AIT vacilar o el territorio carotídeo. Obviamente que en estos casos los pacientes van a tener foco motor, nos lo va a diferenciar la clínica claramente, síndrome de robo de la subclavia, trastornos metabólicos, incluido la hipoglucemia, la hipoxia, intoxicaciones, por supuesto el paro cardíaco y estados de coma. Y después las características clínicas diferenciales entre crisis epiléptica y síncope. Claramente, en cuanto al síncope, puede haber desencadenantes como la ingesta de alcohol, el calor, la micción, defecación, ejercicios, los fármacos. Esto no pasa en el contexto, bueno, no tan claramente, obviamente, los pacientes con diferente umbral por el tema de tener presente epilepsia, el alcohol ahí puede jugar un rol, pero el hecho de estar en ambientes abrumadores, mucho calor, el antecedente de hiperventilar, de consumo de fármacos nos lo va a diferenciar. Los pródromos, generalmente en los pacientes con síntomas neurovegetativos o de hipoperfusión cerebral transitoria, vamos a tener los síntomas característicos como pródromos, y en la epilepsia, más que nada, los auras vinculados con la epilepsia, que es el olor, sensación, digamos, de malestar en el abdominal. Y en cuanto a las manifestaciones clínicas, ahí vamos a depender mucho de la presencia de testigos en cuanto a que nos digan las características clínicas que presentó el paciente durante la pérdida transitoria de la conciencia. Tenemos que tener presente que en el síncope también podemos tener movimientos tónicos breves e hipotonía que están coincidentes con el inicio de la pérdida de la conciencia. Pero acá es raro que el paciente se muerda la lengua, el paciente no va a tener relajación de esfínteres, sí va a tener los síntomas neurovegetativos, la palidez, la sudoración. En cambio, en la epilepsia es más frecuente que el paciente o se muerda la lengua o tenga cianosis facial, los dolores musculares, se muerda la lengua, y la incontinencia fundamentalmente. Y la recuperación en el síncope es rápida, como dijimos, los síntomas neurovegetativos presentes, y en la epilepsia la recuperación es lenta, prolongada, con confusión y dolor muscular. ¿Vamos bien hasta ahí? Bien. ¿Cómo clasificamos el síncope? Lo podemos clasificar en dos grandes grupos. El cardíaco, ¿sí?, que es el que más nos va a preocupar por el pronóstico, y los síncopes por alteración autonómica. Se incluye en este último el síncope reflejo o neuromediado, con todas sus variantes, y el síncope por hipotensión ortostática. Bien, el síncope reflejo o neuromediado incluye una serie de trastornos que comporten la misma fisiopatología. Entonces, falla transitoria en los mecanismos autonómicos de control cardiovascular. Generalmente acá, ¿qué pasa? El síncope reflejo suele sintetizarse como una activación del reflejo de Bessel-Harich, que es consecuencia de bradicardia, vasodilatación e hipotensión que llevan a la hipoperfusión cerebral transitoria. Un cese del flujo cerebral de solo 6 a 8 segundos puede producir una pérdida completa de la conciencia. Y sabemos, tenemos eso bien en claro, que como la presión arterial está determinada por el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica, algunos mecanismos van a tener un efecto vasomotor, inhibitorio, cuando el paciente se pone radicado, o que sea mixto cuando ambos mecanismos participan simultáneamente de este tipo de síncopes. Entonces, este cuadrito nos muestra el síncope por alteración autonómica. Síncope puede ser neuromediado, dentro de ellos tenemos el vaso vagal, dentro del vaso vagal ortostático por emociones, y después tenemos el situacional, el del seno carotídeo y las presentaciones atípicas. Y en cuanto al síncope por hipotensión ortostática, puede ser que haya una disfunción autonómica primaria o una autonómica secundaria debido a algunas patologías, inducido por drogas o en contexto de estados hipovolémicos. Bien, en cuanto al síncope cardíaco, tenemos síncope por trastorno de ritmo. Síncope cardíaco, el mecanismo fisiopatológico, en este caso, es la caída del gasto cardíaco. Y como factores concurrentes intervinientes está la función ventricular, el origen de la arritmia, que puede ser supraventricular o ventricular, la frecuencia cardíaca baja o alta, la posición al momento de la arritmia, ya sea el paciente que esté de pie o sentado,
la activación del reflejo de Bessel-Harich y el ajuste de la compensación vascular que median los reflejos de vasoconstricción, esto mediado, por supuesto, por los vasoreceptores. Entonces, el síncope de origen cardíaco puede ser por arritmias, dentro de ellos pueden ser bradiarritmia o taquiarritmia. Bradiarritmias, las que más frecuentemente lo van a provocar, el bloqueo auricoventricular, y dentro de ellos el bloqueo AB segundo grado, el tipo MOVITZ 2, el bloqueo AB completo, y la enfermedad del nodo sinusal, sobre todo cuando hay una parada sinusal. Y dentro de las taquiarritmias pueden ser supraventriculares o ventriculares. En cuanto a lo estructural, el antecedente del paciente de un IAM, de estenosis aórtica severa, de miocardiopatía hipertrófica. Recordad que la miocardiopatía hipertrófica no obstructiva, que es la patología hereditaria más frecuente, que puede debutar con síncope o puede debutar con muerte súbita, y que tiene indicación de CDI, de cardiodesfibrilador implantable. Después tenemos el taponamiento cardíaco, anomalías congénitas, disfunción de una prótesis valvular y enfermedad pulmonar de grandes vasos, como el caso de un TEP, que puede debutar con síncope, disección aórtica aguda, en que los pacientes en este contexto que presente en el contexto de la disección, y la hipertensión pulmonar. Bien, en cuanto a la epidemiología, es una consulta habitual en los consultorios y al servicio de emergencia, donde representa el 1% de todas las consultas, y el síncope reflejo es el mecanismo más frecuente, y dentro de este es el vaso vagal, que representa el 60% de las consultas. Es prevalente en los pacientes jóvenes, con predominios mujeres, y el primer episodio suele producirse entre los 10 y los 30 años. Hay un incremento con la edad, pasa de una media de 5,7 episodios por cada 1000 habitantes en pacientes con entre 60 y 69 años, al 11% en pacientes de 70 años. Datos de nuestro país, hablando de una prevalencia de síncope en la población general de un 18,5%. Sin embargo, solo el 55% de los pacientes que presentan síncope consultan. En cuanto a pronóstico e impacto en la calidad de vida, rara vez el síncope puede llevar a la muerte. Frecuentemente, ¿qué pasa? Genera inseguridad, ansiedad, y en especial cuando se presenta en forma brusca e inesperada. La recurrencia es variable. Generalmente la recurrencia es muy elevada en los pacientes con síncopes vasovagales, y generalmente la recurrencia alcanza el 30% a los 3 años. Teniendo en cuenta las variadas posibilidades diagnósticas y los diferentes pronósticos, se corre el riesgo de sobreactuar en pacientes con causas benignas, con el consiguiente aumento de los costos en salud, o también se corre el riesgo de infravalorar causas potencialmente graves. Entonces, el pronóstico está en relación con las comorbilidades del paciente y se asocia en forma directa con la presencia de cardiopatía estructural. El síncope reflejo suele tener un buen pronóstico, y generalmente, si bien asusta, no va a tener consecuencias, sobre todo cuando el paciente conoce los pródromos y toma medidas preventivas como para evitar traumatismos. En presencia ahora de cardiopatía estructural o enfermedad eléctrica primaria, el síncope debe ser interpretado como un signo de alarma y obliga a tomar conducta, ya que puede estar precediendo a una muerte súbita. Los pacientes afectados con hipotensión ortostática representan un espectro de pacientes diversos con un peor pronóstico, en especial en aquellos que se documenta una disautonomía primaria o secundaria a otra enfermedad. En cuanto a la evaluación diagnóstica, lo primero que tenemos que plantearnos es si lo que tiene el paciente es un síncope. Y ese es el verdadero desafío, porque además de realizar diagnóstico diferencial con otras entidades clínicas que pueden provocar la pérdida transitoria de la conciencia, se deben distinguir los mecanismos fisiopatológicos que lo desencadenan como pronósticos variables. Por lo tanto, los objetivos principales de nuestra evaluación inicial van a estar orientados a reconocer con rapidez
causas más graves y potencialmente letales. Es necesario, entonces, en primera instancia, poder determinar si hubo o no pérdida transitoria de la conciencia y si esta se debe a un episodio sincopal. Bien, entonces, para poder definir que hubo pérdida transitoria de la conciencia, debemos tener presente 4 características específicas: la duración corta, el control motor anormal, la falta de respuesta y la amnesia respecto del momento de la inconsciencia. En el caso de que no se respete alguna de estas 4 características, el enfoque diagnóstico deberá orientarse hacia otras entidades, como por ejemplo pseudosíncope psicógeno o caídas por otras causas. ¿Sí? Entonces tengamos bien en claro esto: la corta duración, el control motor anormal mientras dura el síncope, la falta de respuesta y la amnesia de respecto al momento de la inconsciencia. En segunda instancia, debe discriminarse si la pérdida transitoria de la conciencia se debe a hipoperfusión cerebral transitoria u a otro mecanismo. Como dijimos anteriormente, un diagnóstico diferencial que debemos estar siempre presente es el de la epilepsia. Bien, en ocasiones el interrogatorio inicial no es categórico para poder diferenciar ambas entidades y lo que requiere es, aparte de la valoración clínica, la valoración neurológica paralela a la evaluación completa del síncope. Otras entidades que debemos tener presentes también: el síndrome de róbola subclavia, el ataque isquémico transitorio en el territorio carotídeo vértebro-basilar, que estos, como mencioné antes, suelen presentar signos de foco. Bien, en cuanto al síncope en el servicio de emergencia, el objetivo principal de la evaluación del síncope es determinar quiénes son los pacientes que van a requerir hospitalización. El criterio para hospitalizar a un paciente que ingresa por síncope está basado en la causa subyacente y el riesgo de eventos cardiovasculares tempranos asociados. En general, se suelen hospitalizar un elevado porcentaje de pacientes con síncope de bajo riesgo, lo que genera una utilización ineficaz de los recursos y expone al paciente a complicaciones relacionadas con internaciones innecesarias. Para eso lo ideal sería contar con una unidad de síncope. Después, sobre el final, vamos a hablar un poco al respecto. Entonces, la internación cobra sentido si el paciente presenta una causa subyacente que podrá ser tratada en forma aguda o tiene predictores de eventos cardiovasculares mayores. Entonces, en caso de una cardiopatía aguda, esta es la que determina el procedimiento a seguir y cuál es el pronóstico a corto plazo. Algunas de las patologías subyacentes, cardiovasculares y no cardiovasculares, pueden identificarse después de una evaluación inicial en el servicio de emergencias. ¿Y cómo es la evaluación inicial? Primero, definir los grupos de riesgo. Pacientes de alto riesgo, bajo riesgo, riesgo intermedio. Generalmente los de alto riesgo son pacientes mayores de 40 años, que son los que presentan, sí, mayor probabilidad que la causa haya sido cardíaca, y sobre todo en los mayores de 60 años, porque tienen patología estructural más frecuentemente. Incluye a aquellos con enfermedad cardíaca estructural y trastornos eléctricos primarios, ambos factores de riesgo para muerte súbita y mortalidad en pacientes que padecen un cuadro sincopal. El bajo riesgo son aquellos que cursan con síncope reflejos y sin cardiopatía. Y el riesgo intermedio son más difíciles de definir, dado que tienen características de ambos grupos y son los candidatos ideales para ser evaluadas en unidades de síncope, que también en un apartado al final vamos a referirnos a este grupo. Bien, este es un poquito un cuadrito en relación al riesgo bajo, ¿sí? Sobre todo en pacientes que están precedidos el síncope por síntomas prodrómicos típicos de mareo, sensación de calor, sudoración, palidez, náuseas. Ocurren tras bipedestación prolongada en un sitio caluroso o arrotado, tras adoptar la bipedestación durante una comida o tras ellas, o los situacionales, tras toser, defecar, miccionar, o tras rotación craneal o presión a nivel del seno carotídeo. Generalmente el paciente puede presentar síncopes a repetición y estos son de riesgo bajo, similares al episodio inicial, y cursan con ausencia de cardiopatía estructural.
los electros de estos pacientes suelen ser normales. Y el riesgo alto, bueno, ahí en cuanto a la historia clínica, paciente que tiene molestia torácica, dolor abdominal, cefalea de nueva aparición, esto que se presente durante el ejercicio, el síncope se presente durante el ejercicio o en decúbito supino, que esté precedido por palpitaciones de instauración brusca. También tenemos criterios menores que pasan a ser de alto riesgo si están asociados a alteraciones electrocardiográficas, que no tenga pródromos o que los pródromos sean de corta duración, con el paciente sentado, que haya historia familiar de muerte súbita antes de los 60 años, que exista una cardiopatía cerebral, antecedente de disfunción del VI, cardíaca, previo, y la exploración física. El paciente ingrese con una TA menos de 90, sin una causa, sospechar el sangrado gastrointestinal, aunque tenga un soplo no estudiado, pensar en la estenosis aórtica severa como causa de síncope, bradicardia, menos de 40 latidos por minuto de una forma persistente o intermitente, siempre que no sea en un paciente joven y bien entrenado. Y después, criterios mayores electrocardiográficos, los cambios sugestivos de isquemia, la taquicardia ventricular no sostenida, bradicardia sinusal asintomática inapropiada, o FA lenta, menos de 50 latidos por minuto, presencia de trastornos en la conducción intraventricular, criterio de hipertrofia, o algún elemento electrocardiográfico que sea compatible con isquemia o con miocardiopatía, las taquicardias supraventriculares o la FA paroxística. Y después tenemos para la elevación del ST como un patrón de Brugada y aquellos pacientes que tienen síndrome de QT largo, como QT mayor a 180 milisegundos. Y los menores, un bloqueo AB de segundo grado, pero MOVIS 1, o que el paciente tenga un bloqueo de primer grado, pero con un intervalo PR muy prolongado. Los síndromes de preexcitación, los síndromes de QT corto y otros patrones de síndrome de Brugada. Y después, si no, también algún elemento en el electrocardiograma que nos indique que hay una displasia arritmogénica del ventrículo derecho. Bien. Entonces, la evaluación inicial de un síncope del servicio de emergencias que incluye el interrogatorio exhaustivo sobre las características del síncope, la realización de un examen físico detallado, un laboratorio y un electrocardiograma de 12 derivaciones. En cuanto al interrogatorio, es fundamental tener algún testigo que nos aporte datos y sobre todo el paciente si reconoce los síntomas prodrómicos previos al síncope o si esto fue de instalación brusca. Esto claramente para poder ir uno diferenciando de frente a qué tipo de síncope nos encontramos. Entonces, ¿a quiénes tenemos que hospitalizar? Un paciente que exista cualquier enfermedad potencialmente grave y que requiera hospitalización por la misma enfermedad, que tenga lesiones asociadas como consecuencia del síncope, que tenga la necesidad de realizar otras pruebas en forma urgente o un tratamiento que no se pueda realizar en un paciente en observación en una sala común, o sea que requiera monitoreo, ecocardiografía, una prueba ergométrica, estudio electrofisiológico, evaluar dispositivos como marcapasos, CDI, y que requiera, por supuesto, tratamiento del síncope. ¿A quiénes podemos observar? Idealmente sería en una unidad de síncope, en aquellos pacientes que tienen cardiopatía estructural estable, pero conocida, enfermedad crónica grave, síncope durante el ejercicio, o en supinación o en sedestación, los síncopes sin pródromos, pacientes que tengan palpitaciones en el momento del síncope, que tengan una bradicardia inadecuada o un bloqueo sinoauricular, como dijimos antes, la sospecha de mal funcionamiento del dispositivo, preexcitación y después las taquiarritmias, por supuesto, también, sean supraventriculares y dentro de ellas la taquicardia pasística supraventricular o un FA. Bueno, el otro ya también se los comenté previamente. Entonces, el interrogatorio fundamental,
conocer bien la anamnesis, realizar una adecuada anamnesis, no solo del episodio actual, si hubo episodios previos, de cuándo comenzaron los episodios, cuánto duraron los episodios previos. Es importante tener testigos presenciales y, fundamental, y lo vuelvo a repetir, valorar la existencia de pródromos, síntomas vegetativos, palpitaciones, dolor precordial. También, como dijimos previamente, la condición en la que se encontraba el paciente cuando presentó un síncope, si fue en reposo, ejercicio, en bipedestación prolongada, si hubo movimientos anormales, convulsiones, mordedura de lengua, control de esfínteres. Y fundamental, poder rescatar el antecedente de enfermedades cardiovasculares o neurológicas, medicaciones nuevas que venga recibiendo el paciente, y los antecedentes familiares de muerte súbita, síncope o de cardiopatía. Por supuesto que el interrogatorio puede presentar limitaciones, sobre todo en las personas ancianas o con deterioros cognitivos. Muchas veces los relatos de los síncopes realizados por la misma persona pueden diferir en cómo hacen referencia al relato de un episodio en relación al otro, teniendo la misma causa subyacente. Pero muchas veces el interrogatorio es importante porque nos puede aportar datos que en la evaluación inicial del paciente no llegamos a poder detectar de qué se trata, y eso sobre todo se ve con los síncopes situacionales, cuando el paciente nos refiere que fue después de la micción, esfuerzo por defecar, al toser, ante situaciones emocionales. Bien, examen clínico, cardiológico y neurológico deben ser completos. Siempre debe incluir la medición de la presión arterial con el paciente acostado y de pie para valorar la presencia de hipotensión ortostática. Y tener en cuenta en los ancianos que la respuesta puede ser más lenta, con lo cual debemos esperar más minutos que en la población joven, como para valorar el tema de la hipotensión ortostática en estos pacientes. Bien, ¿cómo vienen? Tanto muteados, ¿no? ¿Viene bien? Bueno, bien. Serán solicitados entonces laboratorios según el cuadro clínico presente el paciente. Por supuesto, si sospechamos de cuadros hemorrágicos, tenemos que tener el hemograma, que son imprescindibles, ante la sospecha de causas infectológicas asociadas, el laboratorio con recuento de blanco, el ionograma, la glucemia, sobre todo por pacientes diabéticos, para ver si la pérdida de conciencia no tuvo que ver con una hipoglucemia, el ionograma fundamental para descartar trastornos electrolíticos, la saturación de oxígeno, ante la sospecha de hipoxia como causa de síncope, la determinación de troponina cuando pensamos en enfermedad coronaria, y el dímero D si el cuadro sugiere embolia pulmonar. Los datos del laboratorio no solo dan información diagnóstica, sino también nos pueden brindar información pronóstica. Recordar que valores elevados de urea, troponina y péptido natural cerebral, el PNP, y la caída del hematocrito con eventos clínicos serios a corto plazo. Esto se ha relacionado, digamos, todas las elevaciones de estos valores, alteraciones de estos valores, con eventos clínicos serios a corto plazo. El electrocardiograma es fundamental para la detección de arritmias, tanto las bradiarritmias como las taquiarritmias. Son herramientas, digamos, detectarlas son de gran valor dentro de la evaluación inicial. Un electrocardiograma normal aparece como predictor en casi todos los modelos de evaluación de riesgo, y el escenario ideal para el diagnóstico de síncope arrítmico es la correlación entre síntomas y registro de electrocardiograma. La ausencia de una arritmia durante un episodio sincopal permite su exclusión como mecanismo del síncope. Esto es fundamental tener presente. Cuando un paciente está cursando el síncope y no se registra una arritmia, permite su exclusión como mecanismo del síncope. Bien, hallazgos altamente sospechosos en electrocardiograma, Holter o monitoreo. Los cambios en el electrocardiograma compatibles con isquemia aguda, que exista una pausa sinusal mayor a 3 segundos, una bradicardia extrema menor de 40 latidos por minuto,
sinusal, asociado a un bloqueo sinauricular, a un FA, a una aritmia auricular, a un ritmo idioventricular. El bloqueo AB de segundo grado, MOVIS 2 o el AB completo, los bloqueos alternantes de rama, las taquicardias ventriculares sostenidas y la taquicardia supraventricular sintomática. O que exista un mal funcionamiento de un dispositivo implantable. Hallazgos sugestivos en electro, Holter y monitoreo, las ondas Q, sugestiva de secuela necrótica, alteración en tamaño y espesor de las cavidades, alteración en la repolarización ventricular, bloqueos AB de primer grado que tengan PRs muy prolongados, o un segundo grado MOVIS 1, trastorno de rama, bloqueo de rama, y volvemos a repetir, QT prolongado y síndrome de QT corto. Bien, la bradicardia sinusal con frecuencia mayor de 40 latidos por minuto en ausencia de drogas que depriman el cronotropismo y en ausencia de entrenamiento físico intenso también hay que tenerlo presente. Bradicardia, pero con frecuencia mayor a 40 latidos por minuto. También hay que tenerlo presente. Bien, hallazgos sugestivos en el electro también, que tenemos que tener presentes, son las pausas sinusales menos de 3 segundos, un patrón de Brugada tipo 1, ondas negativas en precordiales derechas y onda epsilon compatible con miocardiopatía arritmogénica del BD, las extrasistolias ventriculares frecuentes, las duplas, las tripletas, la TV no sostenida y la repolarización precoz y onda J en cara inferior y lateral. Bien, tenemos que estratificar inicialmente. Claramente el síncope cardiogénico está asociado a mortalidad, duplicó el riesgo de muerte por riesgo de mortales y no mortales. Y cuando el síncope fue de causa desconocida o de origen neurológico, también se asoció con mayor mortalidad. No hubo mayor riesgo de morbilidad o mortalidad cardiovascular asociada con el síncope vasovagal, incluido el ortostático relacionado con medicamentos. Por eso, a los pacientes con este tipo de síncope se les debe dar tranquilidad. Los asusta, pero hay que darles tranquilidad. Bien. Los marcadores electrocardiográficos de muerte o arritmias graves a mediano plazo, FA, alteración de la conducción intraventricular, la hipertrofia ventricular izquierda, la estimulación ventricular, el intervalo de RR corto o largo, y las extrasístoles ventriculares son todos predictores, ¿sí?, de riesgo. Generalmente los hallazgos electrocardiográficos son marcadores de una cardiopatía estructural subyacente, por lo cual es probable que el pronóstico esperado por la cardiopatía en sí, más que por el paciente. También tenemos que tener las canalopatías que nos llevan al desarrollo de arritmias, y en este caso el electro es el principal método de diagnóstico a partir del cual se elaborará la estratificación del riesgo de estos pacientes. Bien, y en la evaluación anterior son los métodos complementados en la evaluación del síncope que entran en alguna de las siguientes categorías. Aquellos que permiten definir la enfermedad de base sobre la que un determinado mecanismo provoca el síncope. Aquellos que investigan una respuesta anómala o la reproducción del síncope mediante el estímulo, y aquellos que permiten observar distintas variables durante los episodios espontáneos. Bien, por un lado, es valorar las pruebas de función autonómica, ¿sí? La disfunción del sistema nervioso autónomo puede provocar síncope a través de una profunda hipotensión arterial, como la hipotensión ortostáticas neurogénicas, o contribuir al síncope de origen, como la vasodilatación que puede acompañar a la bradicardia del síndrome del seno carotídeo. Que en general la respuesta cardiovascular se medirá en los cambios de presión arterial o en la frecuencia cardíaca. Bien, algunas pruebas autonómicas, como la maniobra de Valsalva o la respiración cronometrada, requieren de la colaboración del paciente, mientras que otras, como el análisis de la variabilidad de frecuencia cardíaca, prescinden de esta. Entonces, pruebas básicas de función autonómica. Con la evaluación autonómica es posible determinar la causa de la hipotensión ortostática, dar información pronóstica, tener implicancias terapéuticas. Algunas de estas
Las pruebas más utilizadas para esto son el tilt test, el masaje del seno carotidio, la bipedestación activa, maniobra de Valsalva, la respiración cronometrada, el hand grip, la estimulación por frío. Bien, entonces, estas pruebas autonómicas pueden ser útiles para mejorar la precisión diagnóstica y pronóstica en pacientes seleccionados con síncope y enfermedad neurodegenerativa conocida o sospechada. Nos sirven para la evaluación de la función autonómica en pacientes con sospecha de hipotensión ortostática neurogénica y puede considerarse la maniobra Valsalva para confirmar la hipotensión inducida por algunos desencadenantes de síncope situacional, tales como toser, tocar un instrumento de viento, cantar, levantar pesas, etc. ¿Cuál es la utilidad del mapa? Del monitoreo ambulatorio de la presión arterial. Nos sirve para detectar disautonomía, nos sirve para detectar hipertensión del polvo blanco y evitar dar medicamentos hipotensores a estos pacientes que pueden favorecer el desarrollo de síncope, la detección de un patrón circadiano particular en pacientes con síncope reflejo, que estos se asocian a hiperactividad vagal e hipoactividad simpática, y detección de hipotensión arterial postprandial. Esto suele verse sobre todo posteriormente al desayuno y puede verse fundamentalmente también después en pacientes añosos. Y otra de las causas para las cuales nos sirve la utilidad del mapa es para aquellos pacientes que presentan síntomas de hipotensión vinculada al tratamiento farmacológico. Este es un cuadro de recomendación e indicación de pruebas de función autonómica con el nivel de evidencia, así que eso después lo pueden ver. Y después tenemos los métodos de inducción, aquellos que nos permiten reproducir y determinar cuál es la causa desencadenante del síncope. Por un lado tenemos el masaje del seno carotidio, que la respuesta es anormal cuando produce una pausa mayor de 3 segundos o un descenso de la presión arterial sistólica mayor a 50 milímetros de mercurio. Cuando se acompaña de síntomas, se lo define como un síndrome del seno carotidio y tiene valor diagnóstico si las características del síncope espontáneo son compatibles con un mecanismo reflejo. Generalmente la respuesta hemodinámica anormal ante esta prueba, pero sin síntomas, se la define como hipersensibilidad al masaje del seno carotidio. ¿En quiénes está contraindicado? En los 3 primeros meses, luego de haber cursado un ACV o un accidente isquémico transitorio y en presencia de soplos en las arterias carotidias. Generalmente el implante de un marcapaso disminuye la recurrencia de episodios en estos pacientes con respuestas generalmente en aquellos que tuvieron asistolia como consecuencia del masaje del seno carotidio. Se indica a pacientes mayores de 40 años con síncope de probable causa refleja y la respuesta a asistolia acompañada de síncope o presíncope fue considerada una indicación para implante de marcapaso. Bien, la bipedestación activa, que esta es una prueba de ortostatismo con la finalidad de evaluar respuesta en la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Esto de por sí ya forma parte de la evaluación inicial de estos pacientes. Esto siempre es mandatorio hacerlo y precede a la prueba del ortostatismo pasivo, que eso lo valoramos con la mesa que bascula del tilt test. El control acá de la presión arterial y la frecuencia cardíaca durante 3 minutos permite detectar la hipotensión ortostática clásica y al síndrome de taquicardia postural. Generalmente la detección de hipotensión ortostática, taquicardia sintomática y un relato consistente de los episodios espontáneos son criterios diagnósticos. Bueno, en cuanto al tilt test, se expandió como método diagnóstico para el síncope vasovagal. El tiempo generalmente de ortostatismo sugerido es de 45 minutos o hasta la aparición de los síntomas. Esto cuando se está investigando un síncope vasovagal. Muchas veces cuando los síntomas comienzan a aparecer hacia el final de la prueba, muchas veces se extiende la prueba hasta 60 minutos. También puede orientar una alteración hemodinámica más precoz como hipotensión ortostática
Cuando uno está buscando eso fundamentalmente, ahí el tiempo de la prueba puede reducirse a los 30 minutos. Generalmente la angulación de inclinación se va ubicando progresivamente hasta lograr los 60-80 grados. Se monitorean los síntomas del paciente, que presenta el paciente, la presión arterial, la frecuencia y el ritmo cardíaco de manera periódica o continua. Generalmente puede ser que el paciente durante este tiempo de prueba no presente síntomas, y en algunos casos, para aumentar la sensibilidad de la prueba, se ha propuesto sensibilizarlos con fármacos. Algunos usan isoproterenol u otros usan nitroglicerina. Con respecto a la respuesta al tilt test, la positividad de la prueba para el síncope vasovagal está definida por la concomitancia entre la aparición de los síntomas y los cambios hemodinámicos que los justifiquen, después de un periodo inicial de adecuada compensación cardiovascular. Entonces, los cambios pueden consistir en un descenso de la presión arterial sin cambios en la frecuencia cardíaca, esto es una respuesta vasodepresora, un descenso en la frecuencia cardíaca de 40 latidos por minuto asistolia, que es respuesta cardioinhibitoria, o una respuesta mixta, con descenso de la presión y descenso moderado de la frecuencia cardíaca. Esta última es la respuesta más frecuente en la experiencia, aunque si se selecciona la población más añosa, las respuestas vasodepresoras pueden ser las más prevalentes. El tilt test, además de la respuesta positiva para el síncope vasovagal, permite detectar patrones más precoces, tales como hipotensión ortostática dentro de los 3 primeros minutos, la hipotensión ortostática inicial dentro de los primeros 30 segundos, con recuperación posterior de valores tensionales, y la hipotensión ortostática retardada o tardía, que se presenta entre los 3 y 7 minutos. En ocasiones se produce un descenso progresivo de la presión arterial que lleva a niveles críticos al cabo de varios minutos y provoca síntomas. Este es el patrón denominado disautonómico. Y la taquicardia postural ortostática es otra de las entidades pasibles de ser puesta en evidencia en el tilt test. Bien. Bien, el tilt test puede poner de manifiesto dos características esenciales para enfocar el tratamiento: la predisposición para desarrollar hipotensión arterial, refleja o disautonómica, y respuestas cardioinhibidoras o asistólicas de origen reflejo. Un tilt test anormal no cumple criterios diagnósticos para establecer etiología del síncope, pero aporta información valiosa en el contexto de la evaluación general del paciente, aún ante otras causas probables de síncope. Bien, el tilt test no descarta un síncope vasovagal. En ausencia de cardiopatía, la inducción de bradicardia y hipotensión refleja o de hipotensión ortostática con reproducción de los síntomas espontáneos es altamente sospechoso de síncope vasovagal o hipotensión ortostática. Y en ausencia de cardiopatía, la inducción de bradicardia y hipotensión refleja sin reproducción de los síntomas espontáneos sospechosa de síncope vasovagal. En presencia de cardiopatía o arritmias, otras causas de síncope deben ser descartadas antes de considerar un diagnóstico a un tilt test positivo, y los pacientes añosos que presentan síncope sin pródromos y respuestas asistólicas en el tilt test pueden ser candidatos a implante de marcapaso. Estas son las recomendaciones para indicación de prueba diagnóstica, cada una de ellas. Las recomendaciones para indicaciones del tilt test en este caso. Y cuáles son las recomendaciones de masaje senocarotídeo, de bipedestación activa, tilt test. Bien. En cuanto al monitoreo electrocardiográfico, el monitoreo suficientemente prolongado de distintas variables permitirá observar el comportamiento de dichas variables durante el episodio sincopal espontáneo y establecer su rol causal. No siempre se logra demostrar la presencia de arritmia en un registro. Lo que sí, la presencia de hallazgos anormales permite establecer un grado variable de sospecha. El monitoreo entonces de arritmia cardíaca está indicado en pacientes con sospecha de eventos arrítmicos luego de la evaluación inicial. El monitoreo puede ser tanto intrahospitalario,
cuando esté justificada la internación del paciente. En ese caso debe ser una monitorización temprana, que el paciente quede con un monitor, ya sea por la utilización de telemetría o la colocación de un holter. Y el monitoreo con registro de holter se incluye en la primera etapa de diagnóstica en pacientes con síncope y sospecha de riesgo arrítmico. En ellos sí está indicado el registro holter. Es rara la confirmación de la causa de arritmia con un holter de 24 horas, porque es difícil que dentro de las primeras 24 o dentro de las 24 horas se vuelva a reproducir la arritmia. También se han establecido holter de 48 horas hasta 7 días incluso, e incluso varias semanas. A pesar de aumentar el tiempo de monitoreo, el rendimiento diagnóstico es variable y oscila entre el 6 y el 20%. Entonces, el bajo rendimiento diagnóstico de registro holter habitual de 24 horas se relaciona con la escasa probabilidad de que el episodio se repita en ese lapso. Bien, existen también aplicaciones para los smartphones, detectores de eventos que pueden ser externos o implantables. Los implantables son una herramienta de gran utilidad para el monitoreo a largo plazo en pacientes con síncope esporádico de causa no aclarada. Y eso va a depender del periodo de recurrencia. Por lo cual está indicado en pacientes seleccionados. Este es holter implantable, subutilizado en nuestra práctica, a pesar de las mejoras tecnológicas. Ha logrado poner de manifiesto trastorno del ritmo en diversas situaciones clínicas. Ha sido útil en pacientes con sospecha de síncope neuromediado o en pacientes con epilepsia refractaria al tratamiento, con síncope inexplicado en presencia de anomalías cardíacas conocidas. Ahora vamos a ver un poquito algunas cuestiones que tienen que ver la interrelación que cuando se hace un monitoreo electroencefalográfico y electrocardiográfico simultáneamente, como pacientes que se los consideraba refractario al tratamiento epiléptico, mejoraban cuando se detectaba la arritmia y estaban todas vinculadas a la hipoperfusión cerebral transitoria. O por el contrario, pacientes que tenían caídas en la conducción AB en el contexto de tratamiento, pacientes que presentaban epilepsia, cuando se los trataba, mejoraba el ritmo cardíaco y terminaban evitando tener que colocarles para controlar. Bueno, pacientes con bloqueo rama, síncope y estudio electrofisiológico negativo, el holter implantable detectó una alta prevalencia de bloqueo auriculoventricular completo. Bien, indicaciones de holter implantable con el nivel de evidencia y el monitoreo electrocardiográfico, las indicaciones. Bueno, en cuanto al criterio diagnóstico del monitoreo electrocardiográfico, en general los hallazgos tienen peso diagnóstico cuando se detecta una correlación entre el síncope y la arritmia. Como dijimos previamente, la ausencia de arritmia durante el síncope permite descartarla como mecanismo causal. Ahora bien, si nos encontramos con arritmias significativas, con asistolia mayores a 3 segundos, taquicardia supraventricular rápida o TB, a una ausencia de síntomas o ante un cuadro presincopal, puede esto considerarse un hallazgo diagnóstico. Bueno, esto es acá un cuadro que también les dejo de clasificación de las alteraciones electrocardiográficas al momento del síncope, que va de tipo 1, que incluye la asistolia y pausas mayores a 3 segundos, tipo 2, bradicardia, tipo 3, sin alteración del ritmo leves, y tipo 4, taquicardia, aumenta la frecuencia cardíaca mayor al 30% o mayor a 120 latidos por minuto, y después desplegado cada una de las alteraciones electrocardiográficas que podemos encontrar. Bien, esto es lo que les comenté previamente en cuanto al video electroencefalograma y electrocardiograma simultáneo, por la interrelación entre síncope y epilepsia, que tiene dos vertientes. Una es la de establecer el diagnóstico diferencial entre ambos, y la segunda es detectar la interrelación entre ellos. Bien.
Entonces vamos con identificación de la enfermedad de base. ¿Algo que me quieran comentar antes de ir a la parte final y antes de entrar a tratamiento? Venimos bien, gracias. Bueno. Bien, entonces, identificación de la enfermedad de base. Ahí contamos con la cardiografía para ver patología estructural. Es parte inicial de la valoración diagnóstica y para estratificar el riesgo. Sobre todo en mayores de 60 años, porque tiene mayor prevalencia de patología estructural, de cardiopatía. Acá, ¿qué podemos ver? Y podemos diagnosticar estenosis aórticas severas, la presencia de tumores o trombos cardíacos obstructivos, la presencia de taponamiento, de disección aórtica, mixomas auriculares. Todas estas patologías cumplen con criterio diagnóstico para síncope. El de esfuerzo lo vamos a considerar para detectar, por ejemplo, como obstrucción inducible del tracto de salida del ventrículo izquierdo en pacientes con miocardiopatía hipertrófica y que presenten síncope. En cuanto a biomarcadores cardiovasculares, bueno, acá repetimos un poquito de lo que pedimos en la valoración inicial del laboratorio, fundamentalmente troponina T y después el ProBNP y el BNP, sobre todo esto en pacientes cuando estaban siendo evaluados con síncope de causa cardíaca. La evaluación pronóstica resultó superior con estos biomarcadores. Y después, otros biomarcadores también son utilizados en la valoración para mejorar la valoración diagnóstica de estos pacientes. En cuanto a las pruebas de inducción para síncope arritmogénico, el estudio electrofisiológico tiene utilidad en diferentes escenarios diagnósticos. Gracias. La indicación del estudio electrofisiológico en el contexto de síncope se ha reducido debido al avance tecnológico en los sistemas de monitoreo cardíaco de larga duración y a que en patologías específicas la indicación e implante del CDI no requiere de la demostración de la arritmia. Entonces, la probabilidad de obtener un estudio electrofisiológico positivo dependerá de la presencia o no de cardiopatía estructural, de si la afección es permanente o transitoria, de la facilidad o dificultad para inducir la arritmia y del balance autonómico al momento de la valoración. En los pacientes con cardiopatía estructural y síncope inexplicado, la probabilidad de un estudio electrofisiológico con resultado positivo varía entre el 33 y el 41%. En los pacientes sin enfermedad cardíaca estructural, pero con sospecha clínica de síncope arrítmico por la presencia de alteraciones observadas en el electrocardiograma de base, sea bloqueo de rama, síndrome de preexcitación, brugada, arritmias supraventriculares, ventriculares, o que el paciente curse con palpitaciones o antecedentes de muerte súbita, resultados positivos, también justifican su indicación. ¿Sí? En el síndrome de Brugada se plantea la utilidad del estudio electrofisiológico para estratificar el riesgo. No todos los hallazgos anormales en el estudio electrofisiológico representan la causa del síncope. Bien, criterio diagnóstico en el estudio electrofisiológico. Acá les dejo un cuadro. Las recomendaciones para realizar el estudio electrofisiológico para el diagnóstico etiológico de síncope. Eso se los voy pasando con el grado de evidencia para no ser tan repetitivo. Las recomendaciones para solicitarlo, pacientes con síncope y bloqueo de rama, o presencia de un intervalo GIS ventrículo 70 milisegundos, hace recomendable el implante de marcapasos. Fíjense el nivel de evidencia, en el caso del síndrome de Brugada, en pacientes con bloqueo de segundo grado. Bien, en cuanto a la prueba de esfuerzo, un paciente con síncope, debemos considerar dos escenarios. Si el síncope, por un lado, se manifiesta durante el ejercicio, ahí es una indicación, pero debe estar precedida por estudios de imágenes o funcionales que identifiquen una posible cardiopatía estructural o molecular. La prueba ergométrica graduada puede desencadenar taquiarritmia, y también el ejercicio puede provocar bloqueos AB de segundo y tercer grado, tanto en pacientes con electrocardiograma normal como con trastornos de la conducción basales.
Por otro lado, hay síncopes que se manifiestan post-esfuerzo inmediato. Con frecuencia, cuando el ejercicio se detiene abruptamente, muchas veces como consecuencia de hipotensión resultante, que es más frecuente en pacientes jóvenes y deportistas, debido probablemente a la presencia de un aumento del tono vagal. Y el síncope intraejercicio suele estar relacionado con una causa cardíaca, pero el síncope post-ejercicio suele ser benigno. Bueno, también podemos valorar con la prueba ergométrica disfunción sinusal, como probable etiología del síncope, ausencia de acortamiento del intervalo QT con el ejercicio en pacientes con sospecha de síndrome de QT prolongado, y finalmente permite valorar el periodo refractario de una vía accesoria. Bueno, y ahora vamos a entrar en la parte del tratamiento. ¿Algún comentario hasta acá? No escucho bien. ¿Todo bien, Doc? ¿Seguro? Bueno, entonces vamos con el tratamiento. Bien, el tratamiento del síncope tiene objetivo: evitar las recurrencias, disminuir la morbilidad y la eventual mortalidad asociada a los episodios. Estratificación del riesgo, que tiene vital importancia al momento de evaluar al paciente, sobre todo para identificar a aquellos con riesgo elevado de muerte súbita. Y recordar que la identificación del mecanismo específico causante del síncope, en el caso de ser posible, es prioritario, ya que la eficacia del tratamiento va a depender de esto. Entonces, es fundamental volver a las bases y volver a la valoración inicial del paciente y que ésta sea bien completa. Porque acá es donde vamos a definir cómo tratar al paciente y que el paciente esté bien tratado. Entonces, consideraciones generales del tratamiento: siempre está orientado a la causa que genera la hipoperfusión cerebral transitoria. Con frecuencia, el tratamiento está orientado a prevenir recurrencias, suele ser diferente al de la valoración de la enfermedad subyacente. Porque por un lado, vamos a tratar de evitar que el paciente presente el síncope, ¿sí? Y otro es ver cuál es la causa que se lo está provocando y actuar en consecuencia. Entonces, como en el caso del bloqueo AB de tipo degenerativo, a veces el marcapaso no resuelve la causa, pero evita la recurrencia del síncope. Ahora, la bradicardia es un mecanismo frecuente de síncope y la estimulación cardíaca es el tratamiento más efectivo. En el síncope reflejo y en aquel de causa desconocida, sin sustrato, las recurrencias suelen disminuir espontáneamente después de la evaluación inicial y de instituir medidas generales para su manejo, aún sin recibir el paciente un tratamiento específico. Esto permite en muchos casos posponer el inicio del tratamiento en estos pacientes de bajo riesgo. Entonces, recordemos cuál es el síncope de origen cardíaco estructural, todas aquellas enfermedades que están vinculadas a esto, que esto aumenta la incidencia con la edad, y que cuando tenemos cardiopatía estructural y síncope debemos plantear también la posibilidad de síncope arrítmico como mecanismo subyacente. Recordar trastornos de la conducción y las taquiarritmias. Existe consenso general en que el tratamiento del síncope en estos pacientes se debe orientar no solo a evitar las recurrencias, sino también al tratamiento de la cardiopatía de base y a la prevención de la muerte. Entonces, y por otro lado, los pacientes que tengan una indicación establecida de cardiofibrilaridad implantable según las guías deben recibir este dispositivo aún antes y con independencia de la evaluación del mecanismo del síncope. Bien, entonces, tratamiento del síncope reflejo neuromediado. Acá es fundamental darle tranquilidad al paciente, que calme la ansiedad vinculada a estos episodios, y ver la forma en que podemos ayudarlo para evitar la recurrencia. Entonces acá es importante cuidar que el paciente no sufra complicaciones como consecuencia del síncope reiterado, por el tema de las caídas, que
que la reiteración de los eventos altere la calidad de vida. Y siempre teniendo en cuenta, cuando habla uno con los pacientes que se presentan con este tipo de síncopes, la benignidad de estos síncopes, como para darles tranquilidad. Entonces, ¿a qué entonces vamos a apuntar? A que estos pacientes hay que generar una modificación en el estilo de vida. Entonces, muchos pacientes reconocen el factor desencadenante y los síntomas prodrómicos y aprenden a realizar maniobras que corrigen, aminoran o evitan la aparición de los síntomas. Entonces, hay que entrenar, hay que informar a estos pacientes para que conozcan, para el reconocimiento de los pródromos y transmitirles seguridad. Tratamiento siempre comienza con el reaseguro del paciente combinado con la explicación acerca de los disparadores y el reconocimiento de los pródromos cuando existen y recordar, bueno, lo vuelvo a decir, la benignidad de este cuadro. Evitar que los pacientes se deshidraten. Con una buena hidratación de 2 a 3 litros de agua por día y que incluya 10 gramos de sal. Por supuesto que uno debe tener consideración de los pacientes hipertensos y debe tener consideración de los pacientes cardiópatas con insuficiencia cardíaca. Tenemos que tener en cuenta que estos pacientes, muchos de ellos pueden tener pluripatología y consumir fármacos que son hipotensores o pueden ingerir alcohol. Entonces debemos estar monitoreando aquellos fármacos que pueden favorecer a la aparición del síncope y evitar la ingesta de alcohol en estos pacientes. Recordar que la ingesta de líquidos y sal va a mejorar la tolerancia ortostática y el volumen plasmático en pacientes con síncope reflejo. Maniobras de contrapresión. Estas son seguras y eficaces para abortar el síncope en pacientes que tienen pródromos, por lo que hay que instruirlos con respecto a estas medidas preventivas y cómo son estas maniobras. Una de ellas incluye cruzar las piernas combinando con la tensión máxima de los músculos de la pierna y el abdomen y los glúteos durante el mayor tiempo tolerado hasta que desaparezcan completamente los síntomas. La otra es la contracción de la mano, es el hand grip, y ahí lo que hace es apretar con la mayor fuerza posible una pelota de goma, un objeto blando, el máximo tiempo tolerado hasta que desaparezcan completamente los síntomas, o puede ser el de tensar los brazos, que se hace una contracción isométrica, como la que estoy yo generando ahora, y genero movimientos de posición, en una manera esto centrífuga, por supuesto, durante el mayor tiempo, digamos, que el paciente tolere, o hasta que desaparezcan completamente los síntomas. La principal limitación de todo este tratamiento es la escasa utilidad en pacientes sin pródromos o con pródromos muy breves, porque no nos da tiempo a poder hacer nada. Y que las maniobras de contrapresión son menos eficaces en los pacientes mayores de 60 años. Bien, en cuanto a tratamiento farmacológico, esto debe ser reservado como una segunda instancia. Siempre tener presente lo referido previamente. Entonces, una vez que pasaron todas las instancias de tratamiento no farmacológico, en segundo lugar, podemos evaluar costo-beneficio de que el paciente tome algún medicamento para mejorar esta sintomatología. Y dentro de ello, ¿qué se usa? Y sobre todo más en pacientes jóvenes, la fludrocortisona, un potente mineralocorticoide que va a ayudar al tema de retención de agua y sodio y va a tener beneficios sobre el ortostatismo en estos pacientes. Entonces, debemos tener en cuenta que por su mecanismo de acción, su uso no estaría indicado en aquellos pacientes que presentan síncope reflejo con hipertensión o insuficiencia cardíaca. Y a pesar de su débil evidencia, que ahí figura en el PowerPoint, la fludrocortisona aún continúa formando parte del tratamiento del síncope neuromediado, en especial en pacientes jóvenes sin comorbilidades. Bien. Bueno, dentro del tratamiento farmacológico también están los agonistas alfa, y dentro de ellos tenemos almidrodine y la etilefrina.
Con respecto al midrodine, los estudios que han mostrado beneficios no cuentan con el suficiente peso estadístico para generar su uso, debiendo reservarse para aquellos casos en los cuales los síntomas se mantienen a pesar de un correcto tratamiento previo. Este es un profármaco cuyo metabolito activo tiene una acción alfa agonista. Y también una de las contras que tiene este fármaco, primero que tienen que tomarlo 3 veces por día, que hay que evitar tomarlo a 3 a 4 horas antes, hay que evitar tomarlo cercano al momento de acostarse para prevenir la hipertensión supina, y muchos, como consecuencia de la frecuencia que pueden tomar, tienden a suspenderlo, no son muy adherentes. Bueno, tratamiento de los síndromes de hipotensión e intolerancia ortostática. Las estrategias actuales para el tratamiento de síndrome de hipotensión ortostática e intolerancia ortostática incluyen las siguientes medidas. Como dijimos, esto es para resumirlo: la formación adecuada, hidratación e ingesta de sal, maniobras de contrapresión, medidas de compresión abdominal, las medidas de compresión en miembros inferiores y las medidas de compresión abdominal. Cabeza elevada durante el sueño, el tratamiento farmacológico como una instancia final, y interrupción o reducción de aquellos tratamientos vasoactivos. Entonces, manejo del tratamiento hipotensor. Recordar que los pacientes pueden estar tomando fármacos hipotensores, por lo pueden la reducción de estos o la suspensión forman parte de la estrategia para el tratamiento de la hipotensión ortostática. Existe también evidencia que la disminución del tratamiento vasodilatador redujo la tasa de recurrencia en pacientes con síncope reflejo confirmado tanto por TIL test como por masaje del seno carotídeo. Se debería plantear como objetivo una presión sistólica en los pacientes de 140 con el objetivo de minimizar la recurrencia de episodios sincopales. Y generalmente cuanto más exigente fue el objetivo respecto al descenso de la presión arterial sistólica, fue mayor el riesgo de síncope asociado. O sea que acá hay que evaluar el costo-beneficio según la patología del paciente de base. Bueno, acá es un resumen del tratamiento de síncope con hipotensión ortostática y reflejo. Esto es como un diagrama de flujo para que lo tengan. Y las recomendaciones para el tratamiento con el nivel de evidencia. Bien. En cuanto a la estimulación cardíaca del síncope reflejo, la estimulación cardíaca es efectiva cuando predomina el componente cardioinhibitorio. Existe evidencia que permite considerar la estimulación cardíaca con marcapaso de doble cámara para reducir la recurrencia del síncope reflejo en pacientes mayores de 40 años con asistolias documentadas durante el monitoreo. Les va mejor a los bicamerales que a los unicamerales. En cuanto a estimulación cardíaca del síndrome del seno coronario, los pacientes afectados con síndrome del seno carotídeo, del síndrome del seno carotídeo tiene que ser. Acá me equivoqué, discúlpenme. Del seno carotídeo. Los pacientes afectados de síndrome del seno carotídeo tienen documentada una respuesta cardioinhibitoria y que la tienen documentada a la respuesta cardioinhibitoria, mejoran con marcapaso de doble cámara al reducir la recurrencia de episodios sincopales. La tasa de estimada recurrencia de síncope en los pacientes tratados con estimulación cardíaca fue significativamente más baja respecto al grupo control sin estimulación. En cuanto a la elección del modo de estimulación, puede ser implante de marcapaso doble cámara, que es la opción preferida para el tratamiento del síndrome del seno carotídeo cardioinhibitorio, y para el síncope vasovagal se ha utilizado marcapaso bicameral como modalidad especial de respuesta a la caída de la frecuencia cardíaca. Esos ahí se los programa para evitar caídas en la frecuencia cardíaca. Y un metaanálisis reciente mostró que una reducción del 63% en la recurrencia del síncope con la utilización del marcapaso. Bueno, estas son las recomendaciones para el tratamiento con estimulación en el caso del síncope vasovagal. Y ahora vamos a las arritmias cardíacas. Entonces, los trastornos arritmocardíacos son
con frecuencias cardíacas elevadas, bajas o con pausas prolongadas afectan directamente el gasto cardíaco, producen disminución de la presión arterial y esto lleva a hipoperfusión cerebral como mecanismo de síncope. Entonces podemos tener disfunción del seno del nodo sinoauricular. Entonces ahí vamos a ver que el paciente puede presentar bloqueo sinoauricular o pausas sinusales, o que el paciente tenga un bloqueo AB durante el síncope espontáneo, y en estos casos el paciente tiene indicación de marcapasos. El síncope puede recurrir entre un 15 y un 28% de los pacientes a los 5 años, a pesar de tener estimulación cardíaca adecuada, porque es frecuente la asociación de un mecanismo reflejo vasodepresor y una disfunción del nodo sinusal. Entonces, la estimulación cardíaca es una terapia razonable en pacientes con disfunción del nodo sinusal que tengan documentado una pausa ventricular sintomática mayor de 3 segundos. Por supuesto que no sean deportistas jóvenes, ni que sea durante el sueño o pacientes medicados. Y que no presenten otras causas como hipotensión. Bueno, la estimulación cardíaca permanente es el tratamiento del síncope por bloqueo sintomático. La recurrencia de síncope disminuye significativamente en pacientes con estimulación cardíaca a 5 años. Y con respecto al bloqueo de rama y síncope de causas desconocidas, se observó un aumento en la mortalidad total, 35% de ellos son súbitas, en pacientes con bloqueo de rama, síncope, insuficiencia cardíaca, historia de IAM o fracción de eyección del ventrículo izquierdo disminuida. El síncope parece ser un marcador de riesgo más que la causa, y la conducta en estos pacientes es el implante del CDI para prevención de muerte súbita. En cuanto a la taquicardia paroxística supraventricular, realmente esto por entrada intradural, la auricular típico o taquicardia auricular, la ablación por catéter es el tratamiento de primera elección. Y en cuanto a la TB, los pacientes con síncope y torsión de puntas de forma adquirida deberían suspender los fármacos o cualquier causa que prolongue el QT. Y la TB y el síncope en ausencia de cardiopatía estructural, la ablación por catéter y el tratamiento farmacológico están recomendados para prevenir la recurrencia de los síntomas. Los pacientes con síncope y función cardíaca deprimida, con taquicardia ventricular o FB, sin causa corregible, tienen indicación de cardiodefibrilación implantable para prevenir la muerte súbita. Los pacientes con síncope, IAM e inducción de TB por estudio electrofisiológico tienen indicación también de CDI. Y los pacientes con corazón estructuralmente sano y taquicardia ventricular como causa de síncope y que fracasen los fármacos y no se pueda realizar la ablación, se apoya el uso de cardiodefibrilador implantable. Bien, en cuanto al tratamiento de síncope secundaria de enfermedad estructural cardíaca, el síncope en este caso en pacientes con estas características, la patología cardiovascular incrementa el riesgo de muerte súbita. Por esta razón es importante además identificar su mecanismo, realizar una adecuada estratificación del riesgo. Entonces el objetivo es reducir la muerte y si fuera posible tratar la patología subyacente y prevenir la recurrencia. Después la disfunción sistólica del VI, los pacientes con síncope e insuficiencia cardíaca o por disfunción sistólica del VI tienen un riesgo elevado de muerte independientemente de la causa del síncope. Y de tal manera que los pacientes que se presentan con síncope y que cumplan con criterios de indicación de CDI como esquema de prevención primaria de muerte súbita deben recibirlo independientemente de que se aclare el mecanismo del síncope. Bien, otra indicación de CDI, la disfunción del ventrículo izquierdo, puede ser por prevención primaria o prevención secundaria, y en aquellos con IAM previo, el estudio electrofisiológico constituye una herramienta útil cuando el síncope permanece sin etiología conocida, luego de una exhaustiva evaluación no invasiva. Bueno, la miocardiopatía hipertrófica, que es la cardiopatía genética más frecuente y la principal causa de muerte súbita en pacientes jóvenes, es más, pueden debutar con muerte súbita, también puede ser causa de síncope. Y en estos pacientes no hay que esperar a que presenten síncope para que tengan implantado el cardiodefibrilador. En estos pacientes se hace una estratificación de riesgo de muerte súbita
para el implante del CDI como estrategia de prevención primaria. Se utiliza la escala HCM de riesgo de muerte, en cuanto a riesgo de muerte súbita, sería el riesgo de muerte súbita en pacientes con miocardiopatía hipertrófica. Esta que incluye la edad, la historia familiar de muerte súbita, el grosor máximo de pared del ventrículo izquierdo, el diámetro auricular izquierdo y la presencia de TB. El estudio electrofisiológico no es recomendado en la sistemática para identificación de súbita en pacientes con miocardiopatía hipertrófica. Y después tenemos la miocardiopatía ritmogénica del BDL, que también estos pacientes que se presentan con contexto de síncope y esta patología de base deben descartar arritmia ventricular compleja como causa del síncope y deberían recibir un cardiofibrilador implantable. Después están las canalopatías, los trastornos ritmogénicos hereditarios. Acá la idea es, dentro de estos síndromes genéticos predisponen a la presentación de arritmias ventriculares complejas, se incluyen el QT largo, lo que tiene síndrome de QT largo, corto, el Brugada, la TB polimórfica catecolaminérgica y la fibrilación ventricular idiopática. Generalmente son trastornos eléctricos primarios que se presentan en ausencia de cardiopatía estructural. Estos pacientes tienen indicación de CDI. Y recordar el síndrome de Brugada, que es una enfermedad hereditaria que puede presentar con arritmias ventriculares, síncope, o que puedan debutar con muerte súbita, y es fundamental reconocer el patrón electrocardiográfico. Bien. La tendencia inicial sobre la base de los relatos anteriores plantea como razonable el implante CDI en pacientes, en los casos de síncope de causa desconocida. Cuando pensamos en estos trastornos hereditarios arritmogénicos. Estas son las indicaciones para CDI, con el grado de evidencia, que son pacientes con alto riesgo de muerte súbita. Y, por último, ya finalizando, unas breves diapositivas de la evaluación y el manejo del paciente en la unidad de síncope. En cuanto a las estrategias actuales para establecer un diagnóstico definitivo en un paciente con pérdida transitoria de conciencia, no son uniformes y tienden a generar una tendencia a la internación y a realización de estudios complementarios no siempre indicados. La idea de la unidad de un síncope es un servicio que aborda de forma sistematizada el diagnóstico y el tratamiento de estos pacientes y sus síntomas relacionados. Bien conformado, dispone de personal especializado y acceso a pruebas diagnósticas y los tratamientos necesarios. Entonces vamos seguramente a tener acá, incluyendo al plantel, un cardiólogo especialista en síncope para estratificación del riesgo, el tratamiento, el seguimiento, realizar protocolos estandarizados, siempre basándose en un conocimiento suficiente sobre los indicios clínicos y los hallazgos físicos para reconocer formas graves de pérdida transitoria de la conciencia, los falsos síncopes, los síndromes reflejos o por tolerancia ortostática. El objetivo de una unidad de síncope es, mediante un algoritmo diagnóstico, evitar internaciones innecesarias de estos pacientes en los servicios de emergencia y lograr un rendimiento diagnóstico adecuado que optimice el pronóstico de los pacientes. Diferentes estudios han demostrado que las unidades de síncope reducen la necesidad de hospitalizaciones sin una incidencia mayor de eventos adversos durante el seguimiento. La experiencia en nuestro país ha mostrado que siguiendo estos algoritmos se puede evitar la internación del 60% de los pacientes con riesgo intermedio. Eventualmente, las unidades de síncope deben disponer de los medios necesarios para la evaluación cardiológica más profunda, que incluya ecocardiografía, prueba de esfuerzo, los estudios electrofisiológicos, coronariografía y una evaluación por otras especialidades como neurología, geriatría o psiquiatría. Siempre la primera evaluación, como dice acá más arriba, es la misma de siempre. El interrogatorio, el examen físico, el electro, la analítica, aquello dirigido al paciente de acuerdo al motivo por el cual sospechamos que tuvo la pérdida transitoria de la conciencia. Bueno, estos son los recursos que deben estar a disposición de la unidad de síncope. Y acá es la estratificación del riesgo y algoritmo diagnóstico para el grupo de riesgo intermedio, que siempre es el que genera más dudas.
Acá en este cuadro vemos nuevamente la estratificación del riesgo bajo, paciente menos de 40 años, bueno, con síntomas prodrómicos, todo, bueno, el riesgo alto en aquellos en que sospechamos alguna alteración en la conducción, mayores de 40 años, y después está el riesgo intermedio. Y acá vemos un diagrama de flujo, que estos pacientes de unidad de síncope, si tienen sin marcapasos o con marcapasos, la evaluación con ecocardio, la evaluación con test, la evaluación con masaje senocarotídeo. Los pacientes con marcapasos, si tienen anormalidades en el marcapaso, la internación en UCO en UTI, valorar el estado de ese marcapasos, su reprogramación, su cambio de generación de generador, lo que corresponda. Y después vemos cómo el riesgo intermedio, si puede ir a domicilio, cómo se va a domicilio, con qué estudios indicados, o si corresponde internación en UCO-UTI, con evaluación diagnóstica, Holter, estudio electrofisiológico, la evaluación hemodinámica del paciente, y correcciones en falla del marcapaso, la revascularización, tratamiento farmacológico, tratamiento no farmacológico, y en el que puede ir a domicilio, Holter o registro prolongado, que puede ser sin hallazgos o con hallazgos. Si es con hallazgos, se hace estudio electrofisiológico, se busca registrador de eventos, y si es positivo, tratamiento farmacológico o no farmacológico, y si el registrador de eventos es negativo, fin de la secuencia. Y por último, 2 palabras acá, ya terminamos, síncope en el anciano. Tener presente lo que dije ya previamente, la polifarmacia en estos pacientes, los fármacos cardiovasculares, los neurolépticos, antidepresivos y dopaminérgicos aumenta el riesgo de síncope y caída. Estos se deben suspender o disminuir dosis que puede contribuir a disminuir las recidivas. Y cuando la caída es sin testigo, no se debe a un problema mecánico, porque no se resbaló, no se tropezó, no se puede explicar o no es accidental, es probable que el paciente haya sufrido evento sincopal y pérdida de la conciencia. En estas circunstancias, el abordaje de las caídas es igual a que el del síncope, digamos, de etiología incierta. Entonces es importante llevar a cabo una evaluación de la situación cognitiva y física para poder conocer la velocidad de los datos que nos dan los pacientes ancianos, así como detectar comorbilidades que pueden influir en el diagnóstico y en la respuesta al tratamiento. Conocer enfermedad, si tiene base enfermedad de Parkinson, alguna alta alteración del equilibrio, si tiene deterioro cognitivo, alteración de la marca, ictus, polineuropatía. Y la atención de estos pacientes que sufren caídas por causa desconocida, como dije antes, debe ser similar a la versión de los síncopes de causa desconocida. Bueno, y muchas gracias por la atención, y acá está la bibliografía, y dejo de compartir. ¿Están ahí? José. Gracias. Acá está. Los maté. No sé, algún comentario que quieran hacer. Disculpen si fue muy extenso. Traté de que ustedes se guarden el mayor material posible. Y bueno, lo hice. ¿Me escuchan? Sí, Maricel. No, gracias, porque en realidad pensé que era más sencillo el síncope y traté varias veces síncopes en el shockroom y wow, que hay que estudiarlos, ¿eh? Es que en realidad se simplifica cuando el paciente claramente expresa los pródromos, los síntomas vasovagales, las situaciones en las que lo provocan. El tema es cuando no queda claro y cuando son pacientes de riesgo. Entonces, el ser oportuno en qué estudios vas a indicar es acá lo fundamental. Y esto de alguna manera sirve mucho de base. Ya sé que es muy extenso, pero de alguna manera también nos abre
la cabeza de cuántas cosas también tenemos que tener presente y que no subestimar ni sobrevalorar, sino que ser oportuno en aquellos estudios que tenemos que pedir, y aunque sea en algunos casos que no nos queda claro, la observación, porque tal vez la observación de 24 horas y que el paciente no presente reproducción de ninguna arritmia estando monitoreado, es como que también te da cierta tranquilidad cuando el resto de la analítica dio bien, donde el resto de los estudios están bien, y te permite completar el estudio en forma ambulatoria. Sí, sí, no, igual donde yo estoy, por suerte, hay protocolos donde se tiene que quedar 24 horas el paciente, y ya veo con razón, porque una cosa es leerlo, otra cosa es escuchar esta clase, donde uno para decir es un síncope vasovagal tuvo que estudiar un montón el paciente. Así que muchas gracias porque a mí me sirvió un montón. Bueno, me alegro. Gracias. El resto falleció, ¿no? El resto ya. Puede ser. Yo me quedé en el trabajo, cerré el trabajo, ahora salgo y ya está todo cerrado. Porque me quedé acá, porque si tenía que ir a mi casa no llegaba. Escuchame, ¿necesitas que te reenvíe la clase después? Te la envío. Si querés, después por WhatsApp pasame el mail y yo después cuando corrijo eso que me equivoqué del seno coronario al seno carotidio, que me equivoqué, lo corrijo y te lo envío. Bárbaro. Listo. Bueno. No, por favor. Un gusto. Gracias a vos por tenerme presente. Gracias. Nos vemos. Chau. Gracias. Chau, chau.